Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Eu sou el More Luis, un shalom bien grande. Vamos entrar al capítulo 10 de Coelet. Vamos analisar primeiro em la entrada ali, porque estamos para finalizar esses dias de Sukkot e completar toda a leitura do livro para que já lo tenham, para que vocês possam ter uma ideia quando lo vayan a ler, não? Ele vai falar do encantamento de uma serpiente e também do peligro de querer reunir, juntar muitas piedras. Mira, isso está no capítulo 10, são os versículos 9 e 10. E por supuesto, vamos ver palavras, quantidade de palavras, de versículos, letra inicial, letra final, com todas estas coisas que nos caracteriza para compreender este livro de Coelet. Então, bem-vindos a passar-la super bem. Mira, há uma densidade das classes de Bereshit, procure repassar, veja, não? Aprenda, mira, a partir del Zohar, toda esta beleza que tu tens aqui atrás, não é a criação de alma, é a criação de cada sefirá e del zerampim, de todo o processo. Então, vamos a passá-lo super bem. É o capítulo 10, estamos aqui no ano 5782 da festividade de Sukkot. E como dizíamos, mira, vamos ver aqui, o capítulo 10, o versículo 9, e também lo vamos a ver o 10 ali, no 9 diz, el que transporta piedras será herido por ellas, não? Então diz, olha, el peligro de transportar essas piedras. Que serão estas piedras? Porque são metáforas. Há este peligro e que é ser herido por elas. El que é ofensivo, agressivo em palavras, atrai hacia si por efeito da ressonância espiritual uma coisa que se chama la queda. Entendeu? El transportar essas pedras são estes elementos da agressividade, às vezes das palavras. Há que ter muita paciência, há que saber lidiar, não? Não é fácil. Todo isso, então, há peligro latente, não? Então, o que ocorre? El ser herido por estas pedras al transportarla, pode ser que quede, mira, duro de coração, como la piedra misma. Entendeu? Não é tanto o hecho de que la piedra lastime as manos, não. É que palavras que às vezes não são agradáveis ou são muito ásperas, não? Que ocorre? Pode produzir que o coração quede duro, da mesma forma que a pedra, não? Então, é medida por medida, não? E a pedra que vai ocorrer com esse coração nesta forma, ele bloqueia a sensibilidade à espiritualidade superior. E em las classes de Bereshit, hemos hablado na última delas, creio que foi na classe número 5, de como poderíamos colocar todos estes elementos que temos aqui, todo o que nos ensina esta parashá a partir do Zohar, uma forma prática de levá-lo em la vida. ¿Se acuerda? Havia um ponto onde o Eterno sacou toda a luz, não havia uma oscuridade chamada Butzinah de Kardinuta, uma lâmpada oscura que alumbrava em la criação Aleph. O Eterno criou um ponto, deste ponto ele quitou toda a luz, não? E é todo o processo que está descrito em las 5 classes, não? Ora, qual é nosso detalhe? Em la classe, hemos dicho que esse ponto corresponde a despertar o ponto en coração. E quando entramos em la Cábala e em seus secretos, el Zohar vai contraponer um coração de pedra com um coração de carne. E há que despertar este ponto en el corazón de carne, no en el corazón de pedra. Eso es lo que Coelet está hablando. Ele está indicando cuidado ao transportar piedras. Sim, como a pedra é dura, o coração pode quedar da mesma forma. E este ponto en el coração, este reshit, que contém dentro dele as palavras Rosh e Bait, que a partir de aqui tu vas a ver e vas a estruturar todo o partsuf de Keter, que é Zariham, Pin e Atikyomin, para poder criar el alma, que es el árbol sefirótico. Em um coração de pedra não se pode, é necessário um coração de carne e despertar esse ponto. Se imaginou? Todas as classes de Bereshit, tu lo puedes levar na prática, despertando este ponto en el coração e aplicando-lhe todas as 5 classes à vida prática. Hay que criar alma.
para injertá-la dentro de um elemento físico que é criado a partir de aqueles cimientos que são colocados com as 22 letras del alfabeto, com o Sefer Yetzirah, com o Sefer Abair e com a ajuda do Maestro, está haciendo despertar o ponto en el coração. E há exemplos em la Tanaj de alguém que quedou com um coração duro como pedra. Nabal, não? Sua esposa era Abigail, naquele incidente quando eles estavam com os rebanhos e Davi lhe enviou mensageiros e lhe ha dicho, quem é Davi para que lo ajude? E Abigail salió a apaciguar o ânimo de Davi, porque Davi venía a pasarle al filo de la espada a Nabal e a toda su casa. É justamente aqui donde ocurre esto. Mira, é um exemplo de aplicação, ¿no? Que aquele que transporta piedras será herido por ellas. Mira, el caso de Nabal. E o texto se encontra em 1 de Shmuel, capítulo 25. Mira, depois da morte de Shmuel vai falar, e aqui vai começar, ó. David e Nabal, mira, esse. Diz que ele era da casa de Caleb, ele habitava no Carmelo. Sim? Nabal era um homem, era o nome deste homem, e Abigail era sua esposa. Aqui vai estar, ó, Abigail apazigua David Amelech. Leia toda a história. Capítulo 25 de 1 de Samuel. E no final, ali tu vas a encontrar, que coisa? A morte de Nabal, não? Sim, e observa aqui, ó, o capítulo 25, o versículo 37, não? Vai falar aqui justamente de la piedra. Sim, Nabal estava haciendo a reparação del alma de Bilam. E vamos a ler o texto, lo puedes acompanhar, eu tenho aqui no português, tu puedes acompanhar no espanhol. Diz que por la mañana, depois que Abigail le contou todo o trato que tuvo com David para evitar uma matança, ¿no? Que sucedeu? O estado de Nabal, sim? Já quando ele já estava liberado del vinho de toda a festa que ele ha hecho, não lhe deu nada a David Amelech, não? Diz que sua mulher le deu a entender as coisas que ele havia hecho, como salvou toda sua casa, ¿no? De la destrucción, mientras su marido banqueteaba y se emborrachaba, ¿no? ¿Cómo se dice? Y se hizo añicos, ¿no? Se amortiguó, dice, nele su corazón y quedó como una piedra, ¿estás viendo? Y observa, quando se analisa dentro da Cábala, o vocábulo, o verbo que está usando é quedou como uma pedra. Não disse, ó, e quedaria como uma pedra. Não, quedou. O que quer dizer? Que o estado anterior de Nabal, não como a persona, sino como a reencarnação de Bilam, que estás vendo aqui, ó. Su estado anterior, em sua reencarnação passada, ele era uma pedra. ¿Por quê? Porque Bilam usava mal a língua, não? Então, em sua reparação que vino como pedra, quedou muito tempo, não logrou, passou seu período, agora ele vuelve como lá Nabal. E que ocorre? Nabal, depois deste incidente, ele vuelve a quedar em seu estado anterior que estava haciendo sua reparação, que era como pedra. Estamos vendo de Coelete, é o capítulo 10, aqui está o versículo 9 que diz, mira, quem transporta pedras será maltratado por elas, e aquele que corta lenha pode quedar exposto ao peligro do trabalho que está hecho. Se está haciendo, pero isso não é a parte literal do processo, não? Incluso aconselho, se o hierro ele não tem filos, não? Ele está embotado, mira, e não se afila o corte, é necessário redobrar a força. Diz que a sabedoria que é Chokhmah, isso que dentro dela contém a palavra Bereshit, que dentro de Bereshit está Rosh e Bait, resuelve com êxito este problema, não? Isto quando a hacha para cortar a lenha está sem el filo. Todos esses processos. E leia também ali o versículo 11, exatamente ali. No 10 está falando del hacha, não? Agora aqui no 11, ele vai falar de uma serpiente, não? E completando del versículo 9, a segunda parte, que é a parte B, diz, aquele que derriba árvores peligra por elas. E no versículo 10 vai indicar que ele
el hacha que corta el árbol tiene que tener un buen filo, ¿no? Ahora, aquel que derriba árboles está en un gran peligro. ¿Por qué? Porque ele está cortando não árboles, ele está cortando relacionamentos saludables. Então, ¿qué pasa? Queda obstruído delante de la luz espiritual. Cuando se rompe estas conexiones, estos saludables, como si él estuviera derribando árboles. ¿Estás viendo? Este es el detalle. Por eso es que en el análisis vamos a utilizar el versículo 9 y después el 10. No, el 10 no, el 11. No vamos a entrar al 10. Todos son secretos diferenciados. Entonces, con derribar el árbol, no permite que germine y destruye buenos sentimientos. Esto es derribar el árbol y él peligra su vida. Esta es una metáfora, es un midrash que infelizmente en nuestro español o en nuestro portugués se pierde completamente. Solo estamos pensando en cortar el árbol, que cuando el árbol cae, si todo el mundo no se retira, alguien puede ser dañado en el proceso. No, no está hablando de esto, ¿no? Y el versículo 11, pare el video, vaya allá, dé una miradita, léelo, va a decir, la cobra, ¿sí?, muerde si no fue encantada. Mira, ese es otro proverbio que hay que entender. No está hablando ni de la cobra, ni de la mordedura, ni de los encantamientos. El encantamiento es alguien murmurando algo. Es haciendo, ¿cómo se llama en el español? Como un hechizo. Entonces, la metáfora de la cobra ser hipnotizada por un encantador, ¿no? ¿Esto qué significa? Es la oración diaria que debemos de hacer, la cual va a actuar como una anestesia. Se imagina como el suero para la mordedura de esta picadura de la serpiente. ¿Estás viendo? Esta es una metáfora. Esto, murmurando, aquí o qué es el proceso de las oraciones. Por eso dice que la culebra tiene que estar encantada, hay que murmurar. ¿Qué es lo que se va a murmurar todos los días para encantar a esa cobra, para que no haya el efecto de la mordedura? Son las oraciones. Por eso el Sidur primero se estudia, ¿no? Entonces, esto es encantar o eliminar la lengua profana, las murmuraciones, el chisme y toda aquella compañía que viene junto, ¿no? Y los males que ella causa en el mundo. ¡Wow! ¿Te estás entendiendo? Y Sam es el causador de todo eso, ¿no? ¿Captaste la idea de la cobra? Dice que la cobra muerde si no fue encantada. Encantar es murmurar, por eso dice que las berajot, ellas se dicen en silencio, ¿no? Apenas oyéndose, ¿no? El sonido de la voz. No es lo que estamos acostumbrados, no es lo que se hace en las sinagogas, no es lo que estamos copiando, no es aquella forma que todo mundo habla, uno habla en voz fuerte y todo mundo dice algo. No, no es de esta forma, estamos en Coelet. ¿Sí? Es la berajá en silencio que actúa como la anestesia para que esta picadura sea ineficaz. Entonces, y en este capítulo 10 hay 20 versículos y 20 es la letra Kaf. Oh, ¿estás viendo ali? Kaf vale 20. Y 20 también es el valor de la palabra ay. ¿Estás viendo? Rei, Yud, Rei, ¿no? Ay, que se traduce ali, fue, era, es el verbo en el pasado ser, estar, ¿no? La Rei vale 5, la Yud vale 10 y la otra Rei vale 5. Tengo valor final 20. Entonces, los 20 versículos que hay es la letra Kaf. El valor de gematría 20 es de la palabra ay, que es fue o era. ¿Estás viendo cómo va a funcionar la anestesia aquí? Oh, wow. Kaf, ¿estás viendo nuevamente aquí la letra Kaf? Se eu le hago parar ella, ¿no? Mira, aquí ele está con esa abertura acá. Y si le hago parar esta letra nesta forma que eu tengo un útero. Esto. Entonces, este es el útero divino en el cual todo, ¿sí?, puede ser engendrado. Esta es la función de la letra Kaf, ¿no? Olha. Ella ahora parada forma un útero, ¿no? Y la palabra útero es regen es útero. La letra Kaf es un útero, su valor es 20. 20 es la palabra ya, que fue, era, ¿no?
Esto. ¿Y qué más tenemos aquí? La palabra rajaminos. Resh, het de rajamín es un útero, es una misericordia en extremo, donde todo puede ser engendrado. Entonces fue allá, ¿estás viendo? Allá engendrado, creado en el útero del universo. Por eso se dice, fue engendrado, creado en el útero del universo. No la palabra Hayá, ella tiene Hei, Yud, Hei. Su valor de gematría es 20, que es el útero del universo. Y en los 72 nombres hay uno que es Yud, Hei, Hei. Wow, ¿estás viendo? Parecido aquí, Yud, Hei, Hei, solamente reacomodando. Yud, Hei, Hei dentro de los 72 nombres, que es usado para ser maestro de nuestros hijos. Solo que hay un problema. No es la parte literal, no es que lo voy a tomar este nombre y lo vamos a ver o meditar, visualizar y vamos a poder enseñar a nuestros hijos. No, es educación del alma. Y es de mi alma, no es del alma del prójimo, ¿no? Eso, porque esta alma está fundada, cimentada en el eterno. Ella bajó por el útero, ¿no ve? Divino, ¿sí? En el cual todo puede ser creado. El alma es creada en esta capa, en este útero divino. Y enlazando eso con las clases de Bereshit, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que este punto en el corazón que hay que despertar, ¿sí? Esta parte de aquí que es el alma que se va a infundar, que hay que crearla, hay que despertarla y colocarla en el útero divino. Esto aquí no va a ser hecho en el útero de una madre, no, es en el útero divino. ¿Te imaginas? La letra Kaf infundada aquí adentro. Entonces todo este árbol sefirótico está en el útero divino. Este punto en el corazón hay que despertar dentro de este útero divino, donde todo puede ser engendrado. Entonces pasaríamos a ser como Java. ¿Se acuerda el nombre que le dio a Adán a su esposa Java? Él estaba permutando las letras porque él es el ser viviente, es la creadora. Él es coparticipante en el proceso de la creación. Y educación de los hijos, que es Yud, Hei, Hei, es para el alma, para esta alma que va a ser creada, engendrada en el útero divino. Y hay que darle una educación, una formación de Torah. Esto aquí no tiene nada que ver con nuestros hijos que son así, que son allá, que son rebeldes. Aquí no. Eso de aquí no es nada de esto. Esto es nuestra alma. Todo el mundo tiene. El útero divino está aquí. Hay que formar esa alma. Esto de aquí es Bereshit. Estamos tomando Bereshit y aplicándole de una forma práctica a partir del capítulo 10 de Coelet. Y por si acaso, si nos pasó la idea y no hemos hablado, nosotros no tenemos un alma. Podemos estar viviendo ahora haciendo las cosas y todo aquello, pero nosotros no tenemos el alma hasta que este punto sea desarrollado. Este punto podemos tener, pero aquí adentro de ese punto hay que colocar un alma. Eso hay que entender. Por eso eu devo de tomar la cábala y todos sus secretos y aplicarle a mí, no a los demás. Déjalo los demás allá con sus cosas, sus reparaciones, sus correcciones. El punto tenemos, lo que no tenemos es el alma. El alma tiene que ser formada, por eso es Bereshit, por eso es el proceso del Zohar HaKadosh, por eso hay que leer, estudiar. Tienes que hacer eso, porque si no hace, el alma aquí adentro no entra. Vamos a estar en un estado de Nabal. El capítulo 10, él tiene aquí, ¿está viendo? Ese aquí es el inicio del 11. Aquí está el 10, él tiene 20 versículos, es la letra Kaf, ¿no? El 11 va a iniciar aquí después de los dos puntitos. ¿Dónde están nuestros dos puntitos? Aquí está. Aquí inicia el 11. Entonces, el capítulo 10 es la letra Kaf, es el útero del universo. Y ahora te estás dando cuenta porque Coelet, ele cae también juntamente con el inicio de la Parashá Bereshit, porque todo es un proceso de creación. ¿Estás viendo aquí? El útero del universo es la letra K, vale 20, es la cantidad de versículos. Está uno de los 72 nombres que también vale 20, que es la educación del alma, que ela está fundada, cimentada en el eterno. ¿Estás viendo? Es el alma. ¿Se imagina eso? Esa educación a este hijo que tienes. Este hijo es el alma. Este capítulo 10, ele tiene 196 palabras. Y cuando convertimos estos numerales
en letras en el hebreo vamos a tener, para la 100 es la kuf, para el 90 es la tzad y para el 6 es la vav. Y colocamos las dos rayitas y tenemos el numeral, kuf, tzad, vav. Esto es en el hebreo. Pero yo puedo pasarlo de numeral a una palabra en la misma secuencia, en la misma orden, vocalizo con la yud y una letra, digo la i y la vocal, o yo formo la palabra kitso. Kitso quiere decir algo blanco, el objetivo. Entonces, este capítulo 10 es una sabiduría salomónica rellenada de espiritualidad de que debe de ser colocada por obra para darle en el blanco, en el alvo. Mira, hay un objetivo. Es un proceso de la creación del árbol sefirótico que es nuestra alma. Estamos vendo de Bereshit, mira, com todos esses elementos, e tampouco é casualidade que o alvo, mira, ele fim, o objetivo, a finalidade última de todo ser humano em la terra é praticar a espiritualidade para a generação do útero de la luz espiritual. ¿Se imaginou? Em dias de Mashiach, todo mundo espera, está vindo, estamos deixando que a coisa funcione assim alegremente a piloto automático. Não. Hay que crear ese útero y hacer que sea engendrada la luz espiritual dentro de esta caf. Y observo, la primera letra del capítulo 10 es una Zain y la última letra es una Resh. Estamos con el texto en el hebreo. Aquí está, el capítulo 10, ele va a iniciar después de estos dos puntitos. ¿Estás viendo esta letra Zain? Es la que inicia el capítulo 10. Entonces, en el capítulo 10 tenemos una Zain. Y el final del capítulo 10, aquí estás viendo, le va a iniciar el 11, después de estos dos puntitos. Y la última letra de ese capítulo 10, mira, en el versículo 20, es una letra Resh, de la palabra Davar. ¿Estás viendo? Resh. Entonces, yo tengo aquí, una letra Zain al inicio, ele está aquí, y una letra Resh al final. Eu tenho Zain, Resh nesse capítulo 10 como primeira e última letra. Ela corresponde ali, la Zain e la Resh. Então, se eu uno as duas, eu posso jogar com elas, acomodá-las de forma diferente. Eu vou ter Resh, Zain. E eu formo a palavra Ras. Ras, no arameo, é secreto. Então, há secreto oculto em este capítulo 10 que genera luz. ¿Por quê? Porque no útero do universo há que dar luz a esta luz espiritual, que é Or. Or é luz com Aleph, Vav, Resh. O valor é 207. E Ras também vale 207. Então, Ras em secreto e Or, que é luz no hebreu. Então, há um grande elemento dentro deste capítulo 10, um sodote. Qual é este secreto? Que podemos dar al alvo, al blanco, al objetivo, engendrando e traendo esta luz. Há 196 palavras que no hebreu formam a palavra kitso. Lograr crear, mira, dar al blanco es crear, es este Bereshit, que hemos visto especialmente naquelas emoções de la quarta e quinta classe, desta beleza de la criação del alma, neste útero divino com esta luz espiritual. E nossa alma, que é? Temos que fazer toda esta beleza aqui, pero nossa alma é só esse puntito chiquitito. Então, se necessita desarrollarla. Como se vai desarrollarla? Com luz. Necessitamos darle luz a esta alma que existe puntito aqui no coração, despertar o ponto no coração. Ela não bebe a leite materna, ela não come, ela não necessita nada dessas coisas, ela quer luz. Temos que darle luz. Por isso necessitamos uma qualidade de luz excelente. Nossos maestros têm que fazer um esforço sobre-humano. Estamos em dias de Mashiach e as coisas não vão ocorrer por milagros, não? Se deixamos funcionar em piloto automático, vamos a terminar criando um novo sistema religioso, não? Este puntito que é uma alma, há que desarrollá-lo e estás vendo uma vez mais Coelete e Bereshit, por isso vão juntos. No final de todo o processo ali de Sukkot, agora tu estás entendendo por que tem as hojitas de palmeira que filtram a luz, porque eu necessito ir absorver isto
passo a passo, pero el día se nos adelantó tanto que ahora necesitamos dar unos pasos gigantes porque nos están pisando los talones y estamos durmiendo. No hay más necesidad de hacer esto. Despierta este punto en el corazón, aliméntalo con luz de excelente calidad. No es sistema religioso, no es la literalidad de un proceso. Es, mira, Rosh, Bait, estamos entrando, ¿estás viendo? Ya se formó la Sefirá de Binah, ya se hizo el Zerampín en la clase número 4, ¿no? Y en la clase número 5 hemos ensamblado todo el proceso con las 22 letras ordenadas tal cual las conocemos hoy día, ¿no? De la Aleph a la Tav. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, en la creación Aleph, ellas no estaban ordenadas, estaban en otra forma, habían más letras, hay unas bellezas que ustedes nem se imaginan, pero necesitamos estar a la altura, tener una vasija, esta vasija es en forma de cava, es un útero, para poder recibir esto, se recibe una luz, esta luz va a alimentar esa alma, ela tiene que crecer, desarrollarse y expandirse. Señores, ha sido un gusto. Un placer, es el capítulo 10 de Coelete, es la clase número 9, juntamente reuniéndole toda ella con esta belleza de Bereshit. Un shalom bien